para, como de costumbre, seguir adorando a nuestro Dios, seguir exaltando su persona. Y una de las maneras en la que lo hacemos, y la cual constituye el corazón de nuestras vidas, de nuestra iglesia, es exponernos a la palabra de Dios. Es estar disponibles y abiertos para escuchar su palabra, para que ella obre en nuestras vidas por medio de su espíritu y transforme lo que tenga que transformar, sin ningún tipo de problema. No es tan fácil porque en nuestra naturaleza vamos a resistir esto. Al final sabemos que Dios en su gracia nos tiene paciencia y aún sigue persistiendo como un padre amoroso para que sus hijos crezcan por medio de la verdad. Quiero orar en esta mañana pidiendo la dirección de nuestro Dios una vez más, para que sea Él quien hable por medio de su palabra. Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia y disponemos ahora nuestras mentes y nuestros corazones para meditar en tu palabra. Señor, sabemos que hay muchas cosas que pueden estar estorbando nuestro entendimiento, que pueden estar haciendo ruido en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh Señor, pero nosotros confiamos en la suficiencia de tu obrar por medio de tu palabra. No hay nada en nuestra mente y en nuestro corazón que pueda impedir que tu palabra obre en nuestras vidas. Ella es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Es capaz de penetrar nuestras mentes, nuestros corazones, y es capaz de hacernos más como Cristo. Esa es nuestra oración en esta mañana. En ti oramos. Amén. Quiero animarles a buscar en la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, para estar leyendo los versículos del 15 al 20. Mateo 18. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, de manera que no va a tener problema para encontrarlo. No importa si ha venido y es visita y nunca ha leído la Biblia, puede encontrarlo fácilmente. Mateo capítulo 18, versículos del 15 hasta el 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El título del mensaje en esta mañana es lidiando con el pecado de mi hermano. Lidiando con el pecado de mi hermano. Saben, es más fácil ignorar el pecado que confrontarlo. Es más fácil dejar a la persona en su pecado que ayudarlo a salir de este. Aún más, es más fácil añadir pecado al de mi hermano que ayudar a erradicarlo. ¿Por qué hacemos esto, hermanos? ¿Por qué constantemente hacemos esto? Hay muchas respuestas, pero una de ellas es porque no queremos meternos en problemas con los demás. Porque es también lo que hace la gran mayoría de las personas que no conocen a Dios. Y yo no soy la excepción.
¿Seguiremos nosotros haciendo esto? ¿Seguiremos nosotros tomando este camino o cambiaremos de dirección? ¿Nos empecinaremos en seguir mostrando o diciendo con nuestras bocas que somos creyentes genuinos cuando vivimos practicando este tipo de pecado conscientemente, a pesar de que muchas veces se nos ha dicho, a pesar de que muchas veces se nos ha advertido, a pesar de que muchas veces se nos ha enseñado? Necesitamos tomar otro rumbo. Necesitamos dejar de cuidarnos a nosotros mismos en nuestro orgullo. Necesitamos dejar de que otros vean que nosotros somos los mejores. Y yo creo que este pasaje de manera clara nos enseña a lidiar con esto. Este pasaje nos ayuda, de hecho, a lidiar con esto. Y hay una simple verdad que nos deja ver fácilmente. El pecado en la iglesia, hermanos, debe ser tratado, no ignorado. El pecado de tu hermano debe ser tratado, no ignorado. Así es la simpleza de esta verdad. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo trato el pecado de mi hermano y no lo ignoro? ¿Cómo me acerco para lidiar con él y no ignorarlo? Bueno, este pasaje nos lleva fuertemente a decirnos de manera clara, según el proceso que enseña Cristo, según el proceso que enseña nuestro Salvador. No hay que armar un rompecabezas de 5,000 piezas. No hay que estar toda la noche tratando de ver dónde va esta piececita, dónde va la otra, qué le tengo que hacer. No, hay que seguir el proceso de Jesús. Y para los más avanzados en edad, es simple seguir pasos. Y para los más jovencitos, es simple, es hacer 1, 2, 3 y 4. No hay que estar en una vigilia para que nos lo revele el Señor. El pecado de tu hermano, el pecado mío, se trata, no se ignora. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Mateo presenta, en palabras de Cristo, una situación que pasa muy a menudo dentro de los redimidos, y es que pecan. No, pastor, yo no peco. Bienvenido, santo. Yo soy pecador. Pero no te dejes mentir. Usted es tan pecador como yo. Y mira a su hermano al lado y dice, estoy más pecador que tú. Hermanos, eso pasa muy a menudo. Fíjese cómo Mateo empieza a tratar esto. Por tanto, si tu hermano peca, no es si tu hermano pecare o cuando tu hermano pecare. Si tu hermano peca, hermano, va a pecar tu hermano. Vas a pecar, no luches más con el hecho de que no, yo no voy a pecar. El problema no es pecar necesariamente. El problema es cómo respondo al pecado de mi hermano. Y note bien, porque aquí es donde empieza Jesús a traer sabiduría. Es donde Jesús empieza a traer iluminación a nuestras mentes para que no digamos esto hay que buscarlo. Esto es una sabiduría escondida. Eso solamente pertenece a la élite. No, es simple. Y aquí empieza todo. Si tu hermano peca. Yo sé que están mirando sus versiones y dice, si tu hermano peca contra ti. Pero hay otras versiones que dicen, si tu hermano peca. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, si tu hermano peca. La Biblia textual dice, si tu hermano peca.
¿De dónde vino este? Sencillamente porque en el originales, la versión más temprana del escrito del Nuevo Testamento de este pasaje no pone si tu hermano peca contra ti, pone si tu hermano peca. Pero en versiones posteriores que se encontraron, añadieron contra ti, independientemente de lo que sea. El punto es, si tú ves a tu hermano que está pecando, si tú ves a tu hermano que peca, no necesariamente contra ti, puede ser contra ti, pero puede ser contra alguien más, tú tienes responsabilidad de lidiar con su pecado y no ignorarlo. Y ahora Jesús empieza a dar, ¿qué hago si pasa esto? Y miren lo que hace, da 4 formas para lidiar con eso, en forma de proceso. Son 4 cosas que hace, pero en forma de un proceso. Es un proceso que tiene 4 etapas. 4 etapas. Vamos a ir una por una para poder dejarlo claro en nuestra mente, para que cuando usted salga de este lugar, hermano, y su hermano peque, sepa cómo tratarlo. Y déjame dejarle claro, es un proceso de amor, es un proceso de cariño, es la expresión verdadera que dice, hey, yo amo a mi hermano, hey, yo lo tengo en estima, hey, no lo dejo que se destruya. Y eso quiero ponerlo desde el momento inicial, porque a veces se piensa en términos ya negativos, en términos de que eso no tiene nada que ver. De hecho, es la realidad del amor puesta en acción. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos con respecto al padre que disciplina? El padre que disciplina es el padre que ama. El que no disciplina es el que no ama a nadie. Y cuando yo pensaba en esto, eso impregnaba mi corazón y lo hacía derretirse de vergüenza. Porque he dicho que he amado a los hermanos cuando lo he odiado. Porque lo he visto pecando y no los he llamado. Los he visto hablando de alguien y no los he reprendido. ¿Cómo puedo llenarme la boca del que lo amo si no he lidiado con él? Y este pasaje es puro amor. Este proceso de Jesús es puro amor. Si te estás cuestionando cómo amas a tu hermano, esta es la manera de amarlo. Lo contrario es la manera de odiarlo. Vamos a ver cómo nos ilumina. Porque es una ternura. Es algo cálido. No lo lea regañadiente. No lo lea como que, ay, tengo que restregárselo a alguien en la cara. Míralo aquí. Jesús está lleno de amor, lleno de compasión. Y lo que dice está lleno de amor también. Vamos a ir. Lo primero, si tu hermano peca, levántate y hazle ver su pecado. Levántate. Y la fuerza de ese orden es lo que trae el matiz de urgencia. Si tu hermano peca, levántate y hazle ver su pecado. Es como cuando como padre vemos al niño que se cae y rápidamente corremos y lo levantamos para ver si qué le pasó, cuán fuerte fue la caída, qué daño fue el que le causó, se hizo una herida, está sangrando, ¿qué está pasando? ¿Usted lo hace porque no lo quiere? No, lo hace porque lo ama con todo su corazón. Así que esa es la idea que Jesús está trayendo aquí. Tu hermano peca, corre a él. Corre a él porque puede estar sangrando. Puede estar doliéndose. Se puede estar autodañando. No lo dejes. ¿Por qué tengo que dejarlo en su herida? ¿Por qué tengo que dejar que muera? Levántate, corre a él y dile en qué ha fallado. Pero Jesús dice solo con él. Solo con él. No dilates el momento sin pasarlo por alto, más bien mostrándose. Decirle, hermano, fallaste.
Hermano, has pecado. Has hecho esto, esto y esto. ¿Qué ha pasado? Sin añadir más pecado al pecado de tu hermano. Jesús lo pone bien simple. Ve, y Reina Valera es fuerte. Casidoro de Reina, Cipriano de Valera se pusieron, ellos dijeron, vamos a poner esto fuerte. Repréndele. Pero la idea es todavía cálida. La idea es, como la dice la Nueva Versión Internacional, ves y hazle conocer su pecado. Necesita entender qué ha pasado, porque quizás no sabe que ha pecado. Quizás no sabe que ha fallado. Quizás él piensa que lo que hizo estuvo bien. Pero Dios te ha mostrado que lo que hizo no está bien. No, pastor, pero imagínate tú, ¿qué voy a hacer? Si empieza a sentirse y a decir que yo no soy bueno, que yo lo odio, que yo no lo quiero, no, mejor lo dejo en su pecado, que Dios lo trate. Eso no es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús está diciendo, levántate, ve si habla con él, trata su pecado con él a sola. Y miren lo que dice, si se arrepiente, si ocurre que se arrepiente, hermano, has ganado a tu hermano. Si ocurre, déjame aclarar un poco qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es darme cuenta de que he fallado y decirle a la otra persona en confesión, no lo voy a hacer más y no hacerlo. Es cambiar mi actitud respecto a lo que hice. Es cambiar mi mente. Y si yo no sabía que era pecado eso, ahora digo, caramba, es pecado. No lo puedo hacer más. Y tiene que ser incorporado a tu mente. Tiene que ser traído a tu mente. Voy a poner un ejemplo sencillo. A veces, el hablar de otro hermano puede entrar entre la categoría de pecar contra el hermano. Y a veces es tan sutil como la petición de oración. Hermanos, tengo que decirles algo. Así decimos muchos de nosotros. Déjame decirle que el hermano fulano hizo esto y quiero orar que oren por él. Oren por el hermano porque el hermano lo vi que hizo esto y eso no está bien, hermano. Tú sabes que eso no está bien, pero oren por mí al Señor, oren por él. Qué piadoso es hermano, pero lo que ha hecho es envenenar al otro y ha violado el proceso. Hermanos, Jesús sigue hablando en el proceso y dice, miren lo que ves, mas si no te oyere, toma aún contigo a dos, a uno o dos, para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Lo que está diciendo es, busca a otros hermanos para volverle a mostrar su pecado, porque no se ha arrepentido. Es más, ni se dio por enterado. Es esa persona que le dijiste en qué falló, pero él no hizo caso. Él siguió persistiendo, siguió hablando del hermano. No se detuvo, siguió. Bueno, Jesús nos da la solución porque le amamos a ese hermano. Queremos que sea restaurado, queremos que venga al arrepentimiento, queremos que cambie de actitud, queremos que la mente sea transformada. Y la manera que es transformada es por medio de la palabra. Por eso vamos a darle caso a la palabra. Entonces llevas a alguien contigo y tratas el pecado de tu hermano. Pero saben, este es el más favorito de la iglesia del siglo XXI. Este es el paso más favorito, pero que lo ponen como el primero. Ese es el favorito. ¿Sabes qué fue el favorito mío?
Quizás ustedes no, porque ustedes no han pasado por eso, pero en mi caso ese era mi favorito. Cuando veía a mi hermano que pecaba, iba a contárselo a alguien más, menos a él. Veía a mi hermano que fallaba, iba y se lo contaba a otro hermano. Oye, el hermano falló, si lo vi, vamos a orar por él. Y oraba y todo, hermano. Qué clase de hombre de Dios. Qué vergüenza. Porque estaba alterando lo que Dios me había enseñado. Le estaba cambiando el orden. Tenemos que ir a conversar, porque cuando hacemos esto como el primero, como hacemos esto como lo primero, al menos hacemos dos cosas. Envenenamos el corazón del otro contra el hermano y dividimos la relación. Eso es lo que hacemos. Lo envenenamos. Y la persona, nosotros pensamos que eso no es tan complicado, tan fuerte, pero empiezas a predisponerte con el otro hermano. No fue ni siquiera el hecho de llegar y aclarar qué pasó. Y créame que a mí me ha sorprendido Dios por el hecho de haber ido el primer paso y hablar con el hermano, y cuando él me explica lo que ha sucedido, tengo claridad, y cuando yo le explico en qué creo que ha fallado, la persona abre su entendimiento y dice, wow, yo no pensaba que era así, perdón. Pero cuando voy y hablo con otro, nublo la cuestión y creo cizaña, meto cizaña, meto en veneno el corazón, la mente. No lo tomes en vano. No piense que esto es insignificante, hermanos. No lo pienses. Y trae división. Divide a la iglesia. Lo hace vivir en fracciones. Separada. No se mezcla. No se preocupa el uno por el otro. Solo es cuestión de qué. Es cuestión de teatro. Todo es un teatro. La apariencia. Pero Dios no nos llamó a vivir en la apariencia, sino a vivir a la realidad. Se cuenta la historia de que había una manada de ovejas allí en un pasto comiendo, y un león quería comérselas, pero no podía, porque cada vez que iba, ellas se unificaban y le atacaban y él salía huyendo. Y así estuvo por meses, hasta que un día descubrió una estrategia y fue al borde de todo el rebaño y se le acercó a uno y le dijo, oye, ¿sabes qué? La manchada, aquella, sí, perica, esa misma, está hablando más de ti. ¿Sabes lo que dijo? Que tú no sirves, que tú te comes el pasto de ella y no te acuerdas de ella. Sí, dijo, no, eso no voy a comer más con ella. Y así fue uno por uno, empezaron a separarse y se las comió todas. No quedó uno. ¿Crees que es diferente cuando sustituimos este segundo paso y lo ponemos como el primero en la iglesia? No, porque ese es el modo operante del diablo. El diablo viene, te susurra, te deja ir, te hace como mismo le pasó a Pedro, como mismo le pasó a muchos, los influencia, les llena la cabeza, los mueve para que hagan la voluntad de él en contra de la voluntad de Dios. No, pastor, eso a mí no me pasa. Yo soy un santo escogido por Dios. Nadie ha puesto en duda eso. Pero los santos y los escogidos de Dios son zarandeados por el diablo. Si no, Pablo nos dijera que no podemos ignorar la metodología que sigue el diablo. No ignoremos sus maquinaciones. Hermanos, entonces, tenemos que llevar a otros y lidiar con el asunto. Recuerden el pasaje que le llevó el hermano Rolly en Deuteronomio capítulo 19. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida.
Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Lo que está tratando de decir Jesús aquí es, déjame volverles a recordar lo que el Antiguo Testamento, lo que Moisés enseñó por mandato de Dios para legislar dentro del pueblo, para lidiar entre las cuestiones de ofensa, de murmura, de cuestiones que suceden. No pueden permitirse que por un lado haya una acusación, ya sea falsa o no, contra otro si no se prueba. Y eso es lo que pasa también entre la iglesia. Si alguien tiene algo contra alguien, debe hablar con él. Y si la persona persiste, no puede llegar y decir ahora ya no me voy a reunir con él, ya no lo voy a tratar más. No, tiene que llevar a 2 más con él, a 1 más con él, para lidiar con el asunto, porque el fin es poder restaurar al hermano. El fin es poder ayudarle. Pero aún así, si sigue empeorando, si el hermano todavía sigue persistiendo, y quiero que note, ¿por qué Jesús? Mi corazón ahora dice, para allá Jesús, quítalo. Eso es lo que dice mi corazón. Ya no sigas tratando con él. No sigas, ya, quítalo del medio. Oh, qué vil soy en mi vida. Porque así no me ha tratado Dios. Porque así no nos ha tratado el Señor. Sigue teniendo compasión, sigue teniendo misericordia, sigue teniendo gracia. ¿Y qué hace? No, todavía no. Llévalo a la iglesia, hazlo público con los hermanos para ver si al menos también puede eso hacerle recapacitar, para que sea expuesto nuevamente a la verdad de su pecado, para que sea expuesto nuevamente a la realidad de su falta y pueda ser restaurado. Lo que Jesús está diciéndole es sencillamente hazlo público en la iglesia. Eso es fuerte. Nos suena fuerte, sí. Nos suena fuerte porque no es fácil pararse aquí y decir, hermanos, quiero confesarles algo. He adulterado. Eso es difícil. Hermanos, quiero confesarles algo. He hablado mal de mi hermano. Eso es difícil. Y nos resistimos a ello. Y la razón por la cual nos resistimos es porque no queremos ser descubiertos. Y la razón por la cual persistimos es porque nuestra naturaleza y nuestra tendencia en el pecado que persiste en nuestra vida es querer hacer lo que nuestra carne dictamina y no lo que la palabra de Dios nos enseña. No importa si eres pastor, los pastores aquí no están más cerca de Dios. Los pastores están tan cerca de Dios como tú, que has sido redimido por Cristo, estás cerca de Dios. No va a estar ni más ni menos, sino lo que Cristo alcanzó para que estuviera cerca de él. Pero entiende, pero para que el hermano quede descubierto y para que pueda arrepentirse, para que pueda ser restaurado, es necesario seguir esto. Y aunque esto está dicho de una manera consecutiva, es un proceso que toma tiempo. Que toma tiempo. Yo no conozco a nadie más. Yo nací en los bautistas. Me he desarrollado en los bautistas. Estoy dentro de los bautistas. No sé si me muero entre los bautistas. Pero el punto es que los bautistas han lidiado, por lo menos lo que yo conozco, la disciplina de la iglesia como si fuera algo negativo. Y lo ha lidiado como si fuera algo instantáneo y algo que hay que llevar. Y siempre ha tenido en mente el expulsar al hermano, el sacarlo de alguna actividad, el quitarle algún mérito, el decir no canta más en el grupo de alabanza, no tocan más la guitarra, no toman la cena, no hacen. Y lejos de trabajar en un proceso como nos está mostrando de manera, vamos a decirle, como una fotografía aquí el evangelio, lo que hacen es hacerlo de manera rápida, sin compasión, sin amor, sin ternura por el hermano. Hermano, si alguien se arrepiente, gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos tratando con él, porque no es que no decimos, no pasó nada, pasó algo.
Pero ahora que te has arrepentido, no pasó nada. Porque créame, qué difícil es lidiar a veces con nuestro corazón cuando alguien ha fallado. Lo vemos como la escoria. Lo vemos como si fuera, como decía el pastor Rubén, que suena fuerte en los oídos, una prostituta. Porque yo soy mejor que tú. Como aquel que oraba consigo mismo. Yo no soy igual que este. Yo hago. Era peor que el otro. Finalmente, el amor no concluye, sino que sirve. Y después de este proceso de exposición, entonces que tienes la capacidad de, en el proceso, en el nivel número 4, no lo consideres un creyente si no se ha arrepentido. Miren cómo dice, quiero leérselo. Nuevamente, lo que nos dice la palabra de Dios. Y si aún no llega a la iglesia, fíjese bien, la parte final dice, tenlo como gentil y publicano. Me gusta más, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Esto es amor, aunque no lo parezca a la vista de muchos. Esto es amor, porque ¿sabe qué cosa es lo más difícil? Tratar a un incrédulo como si fuera un creyente. Eso es lo más odioso del mundo. Usted no ama a nadie. Si usted trata a un incrédulo como un creyente, usted no lo está amando. Lo está mandando directo al infierno. Porque le trata como un creyente siendo un inconverso. Le trata como un hijo de Dios sin haber nacido de nuevo. En resumida, los estás enviando confundidos en ellos mismos de camino al lugar de la condenación. ¿Eso es amor? Amor es mostrar a Cristo. Amor es hablar del Evangelio. Porque el amor consiste en una persona, Cristo. Entonces, debes tratarlo. Debes decir, bueno, esta persona no es un creyente. Ahora, ¿cómo es tratar a alguien así? Porque a veces pensamos, bueno, y ahora lo puse, mira la idea que da Mateo usando estos dos cuestiones que son propias del lugar donde Mateo vivía y que él mismo se identifica como uno de ellos, un publicano, que es un cobrador de impuestos, y un gentil. Para un judío eran las personas más despreciadas. Y la imagen es fuerte, pero eso es lo que significa aquí. Significa que si tu hermano después de este proceso de amor, de ternura, persiste sin arrepentimiento, revolcándose como la puerca en el fango, sin arrepentirse, es un incrédulo. Suena fuerte, pero quiero que suene fuerte. Porque es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿cómo es tratar a alguien así? Porque quizás en su mente dice, bueno, pastor, ¿y cómo lo trato? ¿Cómo lidio con una persona así que ha persistido en el pecado y después de presentarlo a la iglesia ahora tengo que como tratarlo como un incrédulo? ¿Cómo lo trato como un incrédulo? ¿Cómo es eso en la práctica? No le voy a decir todo de cómo debe ser porque ustedes también tienen sus ideas y yo creo que en todas las palabras pueden ser muy buenas. Pero la manera en la que lidiamos con él es predicándoles a Cristo. Eso es lo primero. Si es un inconverso, si es una persona no creyente, yo tengo que predicarle a Cristo. Eso es lo primero. Mi conversación con él no va a estar girada en torno a otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. Así que si lo veo, le voy a restregar a Cristo. Para que sepa. Sin piedad. Con amor. ¿Cómo es eso? Sí. Sin piedad, porque no voy a tener piedad para hablar de otra cosa que no sea de Cristo. Y con amor, porque Cristo es amor. ¿No es verdad? Así que no hay ninguna contradicción en eso.
Ahora, no lo hago parte de mi comunión. Y eso es importante. Pastor, eso está fuerte. Bueno, déjeme decirle algo. ¿Cómo usted trata una inconverso? Usted lo trae para que esté en sus tiempos de comunidad, para que lidies con él en tiempo de iglesia, para que comparta todas las bendiciones habidas y por haber que como creyentes tenemos en Cristo. ¿O un inconverso usted lo hace? ¿Usted hace eso? No. Eso es lo que debes hacer con el creyente que dijo ser creyente, pero que en realidad no lo es. Es eso. Otra manera, y ya de alguna manera la más fuerte, en casos extremos, es la expulsión. ¿Recuerdan 1 Corintios 5, un caso que hay allí, que hay un muchacho de la iglesia que se acuesta con su madrastra? Y entonces Pablo le manda a la iglesia, oye, saquen a la inmoral de ahí, bótenlo, expónganlo a Satanás. Y eso fue lo que hizo la iglesia. Porque después en el capítulo, en 2 Corintios, les dice, restáurenlo para que no sea consumido a demasiada tristeza. Parece que se había arrepentido. Pero la iglesia lo expulsó. La iglesia lo excomulgó de su comunión. Ahora, ¿cómo es eso en la práctica? Bueno, pueden haber muchas maneras de hacerlo. En mi caso muy particular, yo tuve una experiencia de hacer esto con la iglesia. Y yo me senté con la persona y examinamos en un proceso con él. Hablamos personalmente con él, fuimos los diáconos con él también, fuimos las demás personas con él, lo presentamos a la iglesia y aún así pisoteó la sangre de Cristo. Aún así negaba todas las cosas hasta que salió a la luz su gran pecado, que era una realidad para todo el mundo. Sencillamente nos sentamos con él y le dijimos estas palabras: usted puede ir mañana a reunirse con nosotros. Nosotros no nos vamos a fajar contigo. No te voy a echar a Rolly arriba. No, para nada. Te puede venir. Pero déjame decirte algo y quiero que quede claro en tu mente y retumbe en tus oídos. No eres bienvenido. ¿Y cómo lidiamos con él? Fácil. La iglesia no es esto que se reúne aquí en cuatro paredes nada más. La iglesia vive en la comunidad. La iglesia iba y visitaba. Algunos miembros pasaban por él y les predicaban a Cristo. Algunos miembros pasaban por él y le decían, sigues en pecado, arrepiéntate y cree en el evangelio. ¿Me estamos tratando? Hermanos, tratemos serio con el pecado. Tratemos en serio con el pecado, hermanos. Mostremos amor al tratar el pecado por medio de este proceso. No lo vea como una cuestión de odio. Es un proceso de amor. Es más, debemos anhelarlo. Tú que me estás escuchando en esta mañana, si tú pecas, anhela que hagan esto contigo. Rehúsate a que te traten diferente. Si eres alguien de que era ahora partícipe como otra más que viene a contarte de otro hermano, arrepiéntate y hazle ver también ese pecado. No prives a tu hermano del proceso de amor de Dios. Yo cuido a mi hijo cuando pequeño de que no tome un alacrán. Yo lo cuido. Yo le enseño y le digo, ten cuidado porque tienen pezuñas. Ten cuidado porque los más pequeños son los más peligrosos. Son los que tienen el veneno de la madre activo, muy fuerte. Cuidado con ellos. No son cangrejos. Son alacranes. No me imagino a un padre diciendo, juega con los alacranes, bebé. Son cangrejitos, como mi padre una vez siendo chiquito decía que era un cangrejito. Y va a ser un cangrejito, lo querían coger. Pero mi abuelo lo detuvo. Gracias a Dios. Puedes ser uno de que detenga a tu hermano de pecar y de jugar con un cangrejo. Que él dice que es un cangrejo, pero que verdaderamente es un alacrán. Cuidado, hermanos. No nos hagamos cómplices del pecado de otros al darle oído, al no confrontarlo, al sencillamente comentárselo a otros en primer lugar antes de hablar con el hermano.
Y si estás considerando que esto todavía no es importante, porque dice, bueno, pastor, sí, ya eso no lo sé de memoria, me lo enseñó en la escuela dominical también, en el pápulo, en esto y lo otro, y ya el pastor me lo enseñó también el otro. Déjame decirte que es importante, pero no, muchas veces no pensamos en él. Pero te voy a ir un poquito más, te voy a rascar un poquito más a profundo. Voy a creer que tú piensas en él. Pero lo más peligroso es pensar en él y no practicarlo. Y creo que esa es la mayoría de los creyentes. Piensan en él, pero no lo practican. Y como yo considero es que pensamos que es importante, pero vivimos como si no importara. Es importante, ¿sabes por qué? Porque en los versículos que siguen al final de nuestro texto nos dicen que la importancia de esto tiene dimensiones eternas. Que una iglesia, que los creyentes traten con el pecado de su hermano, tiene repercusiones eternas. Note para que vean lo que dice el verso 18 de este texto de Mateo. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, la autoridad que Dios le ha conferido a su iglesia tiene repercusiones eternas. La manera en la que la iglesia aplica la disciplina tiene acreditación celestial, tiene el cuño divino. La iglesia, cuando ata o desata en este contexto, se refiere sencillamente a el trato del pecado con mi hermano. Si después de ese proceso la iglesia concluye es un incrédulo, para Dios es tomado como un incrédulo. Si la iglesia después de ese proceso o en el medio de eso ve que la persona se arrepiente, lo vuelve a coger y vive con él, para Dios ese es un creyente. Pastor, entonces eso es respecto a la salvación. No, es respecto a la idea de presentarlo ante una comunidad y decir, está viviendo como un inconverso. Yo no sé si es salvo o no, porque la salvación no me pertenece a mí, pero yo no doy testimonio de su vida como creyente. Eso es lo que está pasando aquí, es como una embajada celestial, pero en la tierra. La iglesia es una embajada del cielo en la tierra. Dice quién es ciudadano genuino y quién no es ciudadano genuino. Eso es lo que está diciendo cuando habla de atar o desatar. Y es muy relacionado por lo que a Pedro se le dice en el capítulo 16 de Mateo, versículo 19, con respecto a también usar el mismo término de atar. Tiene autoridad, la iglesia tiene una autoridad de Dios, no para otorgar salvación a nadie. La salvación viene por Cristo, la salvación es por medio de la fe, es por pura gracia. Pero la iglesia, como la novia de Dios, como aquello tan preciado por la cual Dios dio su vida, tiene también la autoridad divina de decir, bueno, como comunidad local, nosotros no podemos dar fe de fulano. No podemos dar fe de mengano como un creyente verdadero. Porque hemos pasado un tiempo con ellos, hemos caminado con ellos y al final persisten descaradamente en su pecado. Y yo quisiera que si yo estuviera en esa situación me trataran así. Sin paños tibios. Que me traten, porque para mí yo interpreto eso claramente como amor. No tengas en poco a la iglesia de Cristo, a la iglesia local de Cristo. No desprecies a tu iglesia, hermano.
Dios toma en serio lo que ellos afirman acerca de ti. Dios lo toma en serio. Pero también, hermanos, fíjate si es algo de envergadura eterna o de valor eterno también, de perspectiva divina, que los versos 19 al 20 hablan de que también la iglesia que concede perdón, que concede restauración a alguien, es algo que está haciendo con credenciales celestiales. Note para que vean, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ay, qué rico, pastor, esto es todo lo que yo le pido. Si me pongo de acuerdo con mi hermano y le digo, hermano, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a pedirle a Dios un carro para ver si me lo da. Ahora en este tiempo que está malo el transporte, qué rico. Y Dios te lo concede. ¡Tadán! El genio de la lámpara. Eso es una, ¿qué cosa? Texto fuera de contexto. Aquí pedir implica pedir por el pecado de mi hermano, implica pedir para que él sea restaurado, implica que él se pueda arrepentir, y si dos o tres se ponen de acuerdo en querer mostrar ese amor, esa piedad, ese cariño, esa misericordia de Dios, Dios está en el asunto. Dios puede conceder el arrepentimiento. De hecho, Dios lo hace. Porque todos los que nos hemos arrepentido no ha sido porque nosotros somos los mejores, sino porque Dios ha producido arrepentimiento en nuestros corazones. Hermanos, y lo otro que garantiza es que Dios está en el asunto. Dios está en medio, no del final, que muchas veces nosotros lo usamos fuera de contexto también. Decimos, ay, Dios está con nosotros, hermano, aleluya. Todo, Padre. Pero aquí está diciendo, Dios está cuando tú tienes una actitud perdonadora, cuando tú también tienes una actitud de restauración, cuando tú tratas en serio el pecado de tu hermano y lo reúnes, allí está Dios. Allí está Dios. Note para que vea, quiero volvérselo a leer ese verso 20, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dos o tres, no aquí en la iglesia congregados, no es la iglesia. Es cuando dos o tres están congregados para tratar un asunto que tiene que ver con el pecado de mi hermano y tengo el amor encarnado en mi vida de Cristo Jesús y quiero caminar por el proceso que Cristo Jesús me ha enseñado, es allí donde Dios garantiza su presencia. Pastor, nuestra actitud de perdonarlo. Lo que sigue a nuestro contexto de este pasaje es Pedro preocupado por cuántas veces entonces tengo que perdonarlo, por lo cual corroboro una vez más que esto tiene que ver con la restauración y el trato con el pecado de mi hermano. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonarlo? 7, 7 según la tradición, 7. Pero permítame corregirte un poquito. No son 7. Son 70 veces 7. ¿Cómo? ¿Quiere decir entonces, Señor, que son 490 veces? Lo que quiere decir es de manera plena. 7, número perfecto. 70 veces 7, plenitud. De manera plena. Pero aún así, ay, pastor, yo no sé llegar ahí tan rápido así como el 7, 70 veces 7 por 7, no sé qué más, y eso plena el número perfecto. Déjame decir, una hipérbole. Jesús está diciendo todo el tiempo. Pero ¿cómo estoy seguro que Jesús lo está diciendo? La parábola que cuenta. Cuenta una parábola. Y no les voy a hacer la historia de la parábola porque usted la puede leer después. Todo lo que enseña de la parábola de los dos deudores. Pero quiero que note qué pasa al final. 33 al 35. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Eso nos informa mucho, hermanos, acerca de que este proceso no es algo negativo, es algo lleno de amor, lleno de una actitud. Ay, yo quiero tener una actitud perdonadora. Abraza el proceso para perdonar a tu hermano. Concluyo. ¿Queremos seguir el camino de ser una iglesia saludable? Una iglesia que obedece al Señor. Una iglesia que ama. Una iglesia que en la disciplina muestra la encarnación de Cristo. Sencillamente, hermanos, la respuesta está en que el pecado en la iglesia debe ser tratado, no ignorado. Y la manera en la que la debo tratar es según estas palabras de Jesús, este proceso. Pero no seas orgulloso. No te preocupes por ti mismo, nada más. Preocúpate por tus hermanos. Y la manera de hacerlo práctico es así. Recuerda algo muy importante. ¿Qué ha hecho tu hermano que Dios no haya perdonado en la cruz? ¿Qué has hecho tú que Dios no te haya perdonado? Oremos. Padre, ayúdanos a lidiar con el pecado después de tú haber lidiado con el pecado nuestro. ¿Y cómo lidiaste con nuestro pecado, Señor? Enviando a tu Hijo. ¿Acaso eso es odio? No, es amor. Ayúdanos a nosotros también a seguir este proceso de amor para lidiar con el pecado de mi hermano. En el nombre de Cristo. Amén.